¿Qué son los nómadas digitales y qué tienen que ver con la gentrificación? Sean todos bienvenidos a Estrategia Crítica. Somos el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Como ya les mencioné, hoy en Estrategia Crítica vamos a analizar todo lo de la gentrificación y cómo este concepto se relaciona con los nómadas digitales. Es de destacar y de recordarles que esta es nuestra segunda parte de un especial de 2 capítulos sobre gentrificación y nómadas digitales. Ya tenemos nuestra primera parte donde analizamos estos dos conceptos con el teletrabajo. ¿Cuál es el futuro del teletrabajo? Los invitamos para que vayan a nuestro canal de YouTube en la lista de Estrategia Crítica para que revisen este importante tema. Como siempre, tenemos a nuestra analista, nuestra directora ejecutiva aquí en el Observatorio Mexicano de la Crisis, para que nos haga estos análisis tan interesantes. Bienvenida, doctora Artemisa, aquí a Estrategia Crítica. Hola Karen y un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan como todos los lunes en este nuevo episodio de Estrategia Crítica. Recuerden, si les gusta este video, denle like, compártanlo con todos sus grupos y redes y suscríbanse a nuestro canal porque todo eso nos ayuda con el algoritmo de YouTube. Bienvenidos. Según algunas estimaciones, hay 35 millones de nómadas digitales en todo el mundo en la actualidad. Este fenómeno ha traído como consecuencia a otro, la gentrificación de las ciudades. La gentrificación es un proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, de una ciudad, es progresivamente desplazada por otro de un nivel adquisitivo mayor. Los nómadas digitales tienen ingresos superiores porque la mayoría trabaja en industrias de tecnología o ligadas a la innovación y la creatividad, las cuales tienden a pagar buenos salarios. Un estudio reciente de la empresa de Verizon Business reveló que la pandemia del COVID-19 aceleró la tendencia de los nómadas digitales con un aumento del 48% en los trabajadores remotos en los últimos 2 años. Además, el estudio señala que los nómadas digitales gastan en promedio el 28% más que los residentes locales, lo que puede tener un impacto significativo en la gentrificación y en la economía. Bueno, doctora, ya en nuestra primera parte de este especial ya habíamos tocado los conceptos, los neologismos de gentrificación y nómadas digitales relacionados con el teletrabajo. Pero yo quisiera que ya en esta parte, en esta segunda parte, nos vuelva a explicar a todas las personas que nos están viendo qué es la gentrificación, la historia de por qué estamos hablando de gentrificación y cómo se relaciona con los nómadas digitales en el contexto de la economía. Esa es una pregunta muy interesante porque de hecho el concepto de gentrificación pues ha llamado cada vez más la atención en los últimos años. Hemos visto incluso que las consultas en Google sobre el tema pues se han duplicado precisamente porque es un fenómeno que se está dando cada vez más en las ciudades. Y bueno, pues como todo, la gentrificación es parte de un proceso, es decir, no es algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con el desarrollo mismo de las ciudades en los últimos años. Y bueno, si me lo permites, vamos a empezar hablando muy brevemente de cómo se dio este proceso de la gentrificación o cuál es su origen. Bueno, entonces, como nosotros bien sabemos, las ciudades por lo regular inician en algún lugar que geográficamente o por o por un río o algo que pasa por ahí, pues beneficia a los pobladores. Así las ciudades se originan en una cierta parte y de ahí van creciendo pues hacia afuera, se van expandiendo. Pero lo que vimos nosotros a partir de que se dio el crecimiento de las ciudades en los años 50 y 60 fue pues dos fenómenos. Uno, que fue la creación de los suburbios para las clases medias y altas que se ubicaron en lo que llamaríamos en ese momento periferia de las ciudades, y también, por otro lado, en el caso de las ciudades latinoamericanas, pues la expansión de las ciudades a partir de que las personas que venían a vivir del campo, pues muchas veces no tenían recursos y entonces también se ubicaban en las afueras de la ciudad porque era pues donde había los terrenos libres o que estaban desocupados y eso les permitía pues ubicarse ahí.
Este proceso de la expansión de las ciudades hacia afuera se fue profundizando en la medida en que había ciertas normativas, por ejemplo, para mantener lo que se llamaban las rentas congeladas, es decir, que no subieran los precios de la renta en los centros de las ciudades. Eso llevó a que muchas veces los dueños de los inmuebles no quisieran invertir porque decían, no voy a recuperar esta inversión y de cierta forma, pues si se va deteriorando la propiedad, pues ahuyento a los que están ahí viviendo, era como esta forma de pensar. Eso, aunado a otros fenómenos, llevó a que los centros históricos se fueran, bueno, los centros de las ciudades se fueran deteriorando y poco a poco se fueran deshabitando también por las condiciones que se iban perdiendo. De ahí que se dio lo que los urbanistas llaman el efecto Dona, ¿así? ¿Por qué? Porque los centros de las ciudades empezaron a estar deshabitados, deteriorados, mientras que las periferias eran las que estaban creciendo en materia de servicios, de conectividad, transporte, etcétera. Este fenómeno va a durar hasta finales de los años 80 o 90 o principios de los 90, donde vamos a ver dos fenómenos. Uno va a ser el cambio en la regulación para dar como procesos de vencimiento o condiciones para que se fueran eliminando lo que eran estas rentas congeladas, y otro que a partir de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas a cargo de la educación y la cultura, se diera un proceso de recuperación de los centros históricos. Y esto es precisamente por lo que hablábamos de que al originarse las ciudades en estos espacios, pues muchas de las construcciones o gran parte de lo que se encontraba en esos espacios eran el patrimonio cultural, porque eran antiguos, tenían ciertas características estéticas, históricas, de memoria, que las hacían muy valiosas desde el punto de vista cultural. De esta forma se empezó a dar ya para los 90 la recuperación de los centros históricos y nosotros todavía lo vemos, incluso hay ciudades donde puedes ir como turista a ver el casco viejo de la ciudad o en otras realmente el centro de la ciudad, como el caso de la Ciudad de México, pues se llama ahora el centro histórico y tiene todo esto. Esa recuperación llevó a que primero hubiera como una revitalización comercial, una recuperación del espacio público, donde se empezaron pues a hacer intervenciones directas del gobierno en materia de iluminación, en materia de incluso realizar eventos para atraer a las personas y generar también, ahora vemos también lo que son los espacios peatonales, etcétera, para que se revitalizaran estos espacios. Eso los hizo mucho más atractivos y esa atracción se fue como una especie de contagio, vamos a decir, hacia las colonias o los barrios cercanos al centro histórico que se empezaron a repoblar, entre otras cosas porque eran más baratos que los barrios que habían crecido en la época de la que hablamos, previa a los 80s, 90s. Entonces, ese es el origen de la gentrificación. Este cambio de las políticas, como vemos aquí en el observatorio, pues las políticas y la gestión tienen siempre un impacto en los movimientos, en este caso el movimiento social y después económico, porque al ver que estos centros se volvían más atractivos, pues los desarrolladores inmobiliarios también empezaron a tratar de invertir en estas propiedades que tenían dos características. Por lo regular son espacios habitacionales más grandes, porque en la época en que se construyeron estas viviendas, por ejemplo, pues las normas constructivas y la calidad de vida era distinta, entonces eran más grandes y tenían una estructura constructiva muy sólida. Es decir, se podían simplemente remodelar, que era mucho más barato que construir un edificio nuevo. Entonces, esto es brevemente pues el proceso que llevó a lo que es la gentrificación, que como ya hablamos en el episodio pasado, pues es este proceso donde personas y negocios con más poder adquisitivo y con una dinámica económica distinta empiezan a ocupar pues estos barrios o colonias como llamamos en México y empiezan a desplazar tanto a los negocios tradicionales como a los
habitantes que muchos de ellos llevaban, como dijimos, pues décadas y generaciones viviendo en estas colonias, y es a raíz de este fenómeno que empezamos a ver lo que es la gentrificación en las ciudades. Y ahora estamos viviendo otro fenómeno que es la llegada de nómadas digitales a las comunidades. Entonces, en ese contexto, doctora, yo quisiera que nos relacionara de nuevo ese concepto de nómadas digitales con la gentrificación y cómo los nómadas digitales, en el sentido de la economía, afectan o no afectan a las comunidades en las que están llegando. Karen, como bien señalas, ahora ese proceso que ya se había venido dando de gentrificación en muchos barrios, pues se profundizó, como decíamos la vez pasada, a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque como hablamos de trabajo, el trabajo a distancia facilitó que las personas que estaban sobre todo en el sector servicios y que realizaban y que tenían la capacidad de realizar su trabajo en este momento desde su casa, pensaron que podían aprovechar esa libertad de no tener que estar en el trabajo, pues para desplazarse, para encontrar, a lo mejor realizar incluso un sueño, porque como tú decías, pues por lo regular estos nómadas digitales son personas que trabajan en sectores que pues les dan un buen poder adquisitivo. Pero nosotros sabemos que el poder adquisitivo también es relativo. ¿Por qué? Porque lo que podemos adquirir depende de dónde estamos. Y las ciudades de donde vienen por lo regular los nómadas digitales son ciudades en países desarrollados, donde el costo de vida es muy alto. Es decir, un apartamento o una vivienda, pues las rentas son muy caras. Si estás en Nueva York, por ejemplo, o en Chicago, pues estás pagando una renta muy cara por un espacio relativamente pequeño. Entonces, eso tenía un efecto, afecta la calidad de vida de las personas porque están en espacios pequeños, sobre todo si ahora tu casa es tu oficina. Ya no vas a estar ahí las 24 horas. Entonces, eso les dio la oportunidad pues de combinar a lo mejor un deseo que siempre habían tenido de viajar con la posibilidad de mejorar incluso su calidad de vida al mudarse a veces mejores climas en otras ciudades, en otros países, pero también en mejores espacios, apartamentos más grandes, y aprovechar mucho mejor entonces su dinero y su poder adquisitivo. Entonces, eso dio paso a lo que son los nómadas digitales, que fueron estas personas que decidieron mudarse para trabajar en otras ciudades o países distintos al suyo, para aprovechar que no tenían que estar físicamente en una oficina. Entonces, ¿qué consecuencias económicas ha tenido eso para las comunidades? Bueno, pues el primero ha sido el incremento de los precios de los inmuebles, sobre todo de las rentas. En ciudades, por ejemplo, como la Ciudad de México, han crecido entre 20 y 30% los alquileres. En una ciudad como Florencia, Italia, entre un 15 y 20%, etcétera. Entonces, eso es lo primero que vemos, ese efecto. Pero también vemos que muchas veces hablamos de lo que se llama la vocación de los barrios, es decir, ¿qué puedes encontrar tú en un barrio? Cuando estos barrios se gentrifican, también empiezan a desaparecer pues lo que son los negocios tradicionales. Nosotros aquí que llamamos la tiendita de la esquina, una pequeña tienda donde vas y compras pues leche, cosas así de primera mano, empiezan a ser desplazadas pues por cadenas, porque las cadenas ven un negocio en tener estas tiendas de conveniencia, pues en servir 24 horas a las personas, que no lo puede hacer una tienda de la esquina, ¿no? Eso, entonces empiezan a desaparecer esos pequeños negocios, pero también no es lo mismo cuando tú vives tus necesidades, cuando tú vives en un barrio, pues a lo mejor lo que necesitas es una escuela, un mercado, un sastre, un zapatero. Pero cuando tú vienes a trabajar, pero también a pasártela bien, pues prefieres que haya una cafetería, que haya algún barecito por ahí, etcétera. Entonces la demanda económica también cambia para esos barrios. ¿Por qué? Porque los nuevos residentes empiezan a tener
necesidades distintas. Y otro fenómeno que se da es también, pues muchas de estos barrios que originalmente tenían, pues eran para personas de escasos recursos o de clase media baja, que es como se le denomina, empiezan a tener también muchas cuestiones de incremento, por ejemplo, en la seguridad, en la policía. ¿Por qué? Porque los nuevos residentes tienen distintas demandas de seguridad. Y a veces estas nuevas condiciones de policía, etcétera, estigmatizan a los residentes originales. ¿Por qué? Porque los ven pues que no están vestidos de cierta manera, o pues todo este perfil que ya sabemos que muchas veces se realiza desde la perspectiva de la policía. Entonces, eso también tiene un impacto negativo en la vida, porque la gente empieza a sentirse que no se siente ya a gusto en su propia casa, en la colonia donde creció, y empieza incluso pues a sentirse en cierta forma estigmatizada y perseguida en los lugares donde originalmente ha vivido toda su vida. Y dentro de este contexto que usted nos está contando, ¿cómo afecta la gentrificación a los precios de la vivienda y el costo de vida en una zona para los residentes que han estado ahí desde siempre? Y en general, pues para esa población que siempre ha estado, y cómo afecta la gentrificación, pues también la equidad económica de la comunidad, porque vemos pues que hay dos realidades económicas conviviendo dentro del mismo espacio geográfico. Por supuesto, Karen, esa es muy buena pregunta porque pues finalmente la materialización y los cambios en los barrios tienen mucho que ver con lo que pasa en materia de los costos, de cómo se incrementan los costos de vida para quienes viven ahí. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que muchas veces la política de precios de los servicios, de los servicios del Estado, como el agua, dependen de la clasificación de la colonia en la que estás, es decir, se hace una clasificación de colonias de bajos recursos, de estratos medios y estratos altos. Si una colonia empieza a modificarse la estructura poblacional y es reclasificada, automáticamente se va a dar un incremento en los servicios como el agua, por ejemplo. Van a tener que pagar más por el agua. Además, se va a dar una restricción porque en la medida en que haya más personas viviendo ahí, pues los recursos se hacen más escasos, como el agua, etcétera. Se va a dar una reclasificación en los precios de los servicios, pero también en la medida en que un barrio que era eminentemente residencial se va volviendo comercial, primero pues por esto que hablábamos de nuevas cafeterías, de bares, etcétera, entonces también se reclasifica la calidad del barrio, vamos a decir, entonces es de usos mixtos, y usos mixtos también tienen a veces costos distintos. Por ejemplo, vamos a suponer que una cafetería se abre en la parte de abajo de un edificio. Entonces, ese ya es un cobro de electricidad que es comercial, ya no es residencial o se hace mixto, y eso genera también un incremento de costos. Pero también incluso van desapareciendo no solo estas tienditas de la esquina, sino, por ejemplo, pues los pequeños restaurancitos que aquí llamamos fondas, donde a lo mejor pues los que vivían ahí podían ir a desayunar, o la persona que trabajaba en la tlapalería o en la ferretería, cuando esta cierra, pues ya no tiene ese trabajo, entonces tiene que ir a otro lugar a trabajar. Eso le va a incrementar sus costos de transporte, el tiempo de desplazamiento. Las escuelas también, puede ser que las escuelas públicas también empiecen a ser reemplazadas por escuelas particulares, donde la gente quiere empezar a llevar a sus hijos, pagar, o incluso esa misma escuela, al cambiar la demografía, pues entonces empiece a tener otros requerimientos, no sé, a lo mejor pedir más papelería, más cuadernos, etcétera. Entonces, todo eso va reconfigurando, al cambiar la gente que vive en el barrio, pues va cambiando también
la forma en que se prestan y reciben los servicios y se va creando una división donde finalmente lo que vemos es con el paso del tiempo se da el desplazamiento de los pobladores originarios que terminan por vender muchas veces y con lo que venden en ese centro en el que estaban, en ese barrio, no se pueden comprar algo en un lugar similar y entonces terminan viviendo en las periferias de las ciudades, mientras que esa vivienda que tal vez ellos vendieron por lo que ellos consideran un buen precio, al remodelarse el edificio, se vende 3 o 4 veces más caro de lo que se les pagó a ellos. Y ahí también pues vemos un tema de injusticia económica. Doctora, desde el contexto de la gentrificación, ¿qué sectores económicos se ven mayormente beneficiados con la llegada de nómadas digitales a la comunidad, a la población? Pues definitivamente tenemos aquí una combinación de sectores, por supuesto el sector inmobiliario, pero también de la mano de este nuevo fenómeno que vemos de los nómadas digitales, pues vienen las empresas de rentas de corto plazo, básicamente son aquellas que están proveyendo los servicios para que haya espacios de vivienda. Entonces, porque por lo regular, cuando uno vive en un país y quiere rentar un departamento, bueno, pues tienes que pagar por lo menos un año, firmar un contrato por un año y además dar un depósito a veces por 2, 3 meses. Pero si tú eres un nómada digital, vas a estar 3 meses, pues entonces no vas a entrar dentro de ese esquema y vas a recurrir pues a estas empresas digitales también, que son las que te prestan el servicio de rentas de corto plazo. Y es lo que estamos viendo, que pues hay muchas ciudades y países que están empezando a regular precisamente a partir de la renta en estas plataformas, la habitabilidad de los espacios y este proceso de gentrificación. ¿Cuáles son las oportunidades económicas y los desafíos que enfrentan las ciudades en la era de la digitalización y la movilidad social y laboral? Y dentro de ese contexto, ¿qué papel pueden cumplir y desempeñar las políticas gubernamentales en la gestión de estos cambios económicos y sociales? Esto es muy importante porque precisamente uno de los temas que más hemos notado en el observatorio y en otras conversiones que hemos tenido es que muchas veces la legislación va un paso atrás de los cambios sociales y este es el caso. Entonces lo que estamos viendo más bien es una política reactiva, es decir, para responder a lo que está pasando y no parte de una planeación propiamente de la estructura de las ciudades. Aquí lo primero que vemos que puede ser una oportunidad, pues es si se hace una buena planeación, podemos encontrar balances en ciertos procesos de gentrificación, es decir, buscar la forma en que la construcción de nuevas viviendas pues vaya también acompañadas de políticas de vivienda de inclusión social, es decir, donde también haya personas que no necesariamente tengan altos ingresos, pero que puedan seguir viviendo en estos espacios, políticas de remodelación de espacios para aquellas viviendas que están muy deterioradas, de manera que no sea una forma de forzar a las personas a dejar su vivienda. La otra es lo que hemos visto en ciudades como la Ciudad de México o en Florencia y otras ciudades, donde pues ya se están poniendo límites. Hay una iniciativa de ley de la Ciudad de México que dice que a partir de una renta de corto plazo, después de 21 días, a partir del día 22, se va a cobrar un impuesto adicional a quien está ocupando este espacio y ese dinero pues se va a usar para generar mejores servicios en otras colonias. Y en Florencia, por ejemplo, ya se prohibió el uso de plataformas como de estas de corta estancia en el centro histórico, porque estaban definitivamente desplazando a los habitantes y quitándoles la posibilidad a los florentinos de vivir en el centro histórico de esta ciudad. Entonces, lo hemos visto en distintas ciudades y pues lo más probable es que vamos a encontrar cada vez pues mayores
impuestos y medidas que busquen, pues, por lo menos compensar el impacto que tienen los nómadas digitales en las ciudades. Bueno, doctora, ya para ir finalizando este interesante capítulo, ¿cuál es la conclusión más importante de la gentrificación y los nómadas digitales? La conclusión más importante es precisamente que estamos viviendo una fase de transformación, como lo decíamos en el episodio anterior, y también el hecho de que las ciudades son entes vivos, es decir, siempre se van a estar transformando, van a estar respondiendo a lo que sucede a su alrededor, y finalmente lo más importante es que podamos considerar estos cambios y estas transformaciones para obtener entornos que sean habitables, seguros y amigables para todos los que están en esas ciudades. Entonces, pues esa es nuestra conclusión del día de hoy. Doctora Artemisa, muchísimas gracias por este espacio, por este interesante análisis de de cómo está cambiando la sociedad, de cómo está el mundo actualmente. La invitación es para que se suscriban nuevamente a nuestro canal, para que le den like a este video, para que comenten, nos dejen saber todas sus preguntas y sugerencias en los comentarios, y nos vemos en 8 días con un capítulo, como siempre, interesante sobre la actualidad de México y el mundo. Somos Estrategia Crítica, episodios todos los lunes a las 6 de la tarde.